Buenas noches para todos, ¿cómo están? Son las 19:45 de la noche, hora Paraguay y hora Uruguay, y son las 5:45 p.m. hora Colombia. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo la conferencia número 8 titulada Evolución, Involución y Revolución. Entonces vamos a estar viendo a lo largo de la conferencia de qué se trata cada una de estas palabras. Antes de empezar, entonces recordemos que nos pueden acompañar en nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, con el nombre de Conocimiento de sí mismo Paraguay y Uruguay, y también nos pueden acompañar por Spotify con el nombre de Autorrealización, y donde podrán encontrar audios un poco más cortos, más concisos de las conferencias. Eso especialmente o es pensado para aquellas personas que de pronto no tengan mucho tiempo disponible, pero están interesados en conocer. O incluso para aquellas personas que prefieran el audio o que sean más auditivas en el aprendizaje. Antes de continuar, recordemos que la idea es que ustedes lo que acá estén escuchando lo apliquen y lo empiecen a practicar. Recordemos que la comprobación es supremamente importante para el conocerse y para poder generar un cambio trascendental o un cambio definitivo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que ya podemos empezar. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden escribir en los comentarios y estaremos atentos a responderles lo más pronto posible. Y también nos pueden escribir a WhatsApp si tienen alguna duda relacionada sobre los temas que hemos estado trabajando y de pronto desean bueno, por ahí podemos hablar de pronto de una forma un poco más personalizada y más, sí, más personal. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, muchas gracias y comencemos. Vamos a comenzar entonces. Bueno, la evolución es una ley que nos rige a nosotros en este mundo, es una ley mecánica, entonces querámoslo o no, estamos en la evolución. Y la involución por opuestos, por contrarios, por correspondencia, también es una ley que se da. Esto por oposición, perdón. Es una ley que se da. Y también vamos a estar sujetos a esta ley, lo queramos o no lo queramos. ¿Listo? Existe lo que se llama la revolución, y la revolución es lo que nos va a permitir salirnos de esta mecanicidad evolutiva e involutiva. Pero entonces ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, para continuar, vamos a mencionar que la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. ¿A qué se refiere esto? Entonces, bueno, yo creo que todos podemos, o bueno, la mayoría tenemos muy adentro la esperanza de que las cosas van a cambiar, ¿cierto? De que de pronto los gobiernos van a mejorar, de que van a cambiar y vamos a ser gobernados, nuestros gobernantes van a ser personas más aptas, más rectas, menos corruptas, ¿cierto? Que piensan realmente en el pueblo, en su país. Bueno, estas son esperanzas que uno tiene, son esperanzas mecánicas porque están ahí y están de pronto no están generando un cambio, simplemente es una esperanza que cada uno tiene y cada uno habla o anhela, pero hasta ahí. También podemos ver que de pronto a lo largo de la historia siempre hemos encontrado ese anhelo por ser mejor, ¿cierto? Por eso se han generado muchos cambios. Sin embargo, también podemos ver que no ha habido realmente un cambio trascendental. ¿Por qué? Si nos ponemos a reflexionar, entonces podemos ver
que podemos seguir encontrando los mismos defectos que desde mucho tiempo atrás nos han acompañado. Defectos como qué, defectos como la violencia, podemos ver la discriminación, que incluso aunque hemos avanzado en temas de derechos humanos, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo sexismo, sigue habiendo... Todo esto se debe a que realmente no ha habido un cambio y nos hemos quedado con una esperanza mecánica de que las cosas van a mejorar porque sí, porque bueno, es un anhelo que muchos tenemos, pero pues hasta ahí no hemos trabajado realmente por eso. Entonces, para poder generar este cambio, tenemos que, lo que les hemos dicho todo este tiempo, tenemos que trabajar por eso. Tenemos que poner las manos en la masa, como se dice, y tenemos que llenarnos de voluntad, de paciencia y de disciplina para poder empezar a trabajar realmente en ese cambio que todos queremos. Porque si no trabajamos, nos vamos a quedar en ese ciclo, en esa esperanza mecánica de que las cosas, de que la vida va a pasar, pero realmente nada va a cambiar. Entonces, nos daremos cuenta, entonces nos damos cuenta que hay bueno, otras cosas que podemos mencionar que no han cambiado realmente, que si realmente hubiese habido un cambio, no seguiríamos encontrando perversidad, prostitución, crueldad, guerras, degeneración, corrupción, bueno, tantas cosas que desde tiempo atrás no han cambiado absolutamente nada. Entonces, nuestro cambio va a ser a través de la revolución consciente. Solo así va a ser posible la regeneración humana, solo así va a ser posible salir de ese montón de sufrimiento que acabamos de mencionar, como es la guerra, la violencia, la prostitución, la perversidad, y en fin. Entonces, em, para poder hacer eso también debemos comprender que el concepto de evolución que trabajamos hasta el momento es errado. El concepto, bueno, nosotros nos enseñan en el colegio, ¿cierto? De que existe la evolución, Darwin fue quien construyó esa teoría de la evolución, ¿cierto? Y nos cuentan que empezamos siendo eh, bueno, salimos o venimos, nuestros antepasados eran simios y fueron poco a poco evolucionando. Bueno, esta no es la teoría, este no es el concepto en el que nos estamos concentrando acá, nos vamos a concentrar o debemos eliminar primero de nuestra cabeza ese tipo de teoría, ¿listo? Esa no es la evolución en la que nos vamos a enfocar. Eso se lo vamos a dejar bueno, a nuestra escuela, a nuestros conocimientos de colegio, ¿listo? Vamos a cambiar entonces la perspectiva, vamos a cambiar el chip para poder entender de qué vamos a hablar acá, ¿listo? Entonces, el objetivo de esta conferencia va a ser de pronto nos va a ayudar, más bien nos va a ayudar a orientarnos mejor, a dirigir mejor nuestra vida, ¿sí? Vamos a poder de pronto ver un poco más lo que sería realmente nuestra misión de vida, del por qué vinimos acá, qué vinimos a hacer. Entonces, bueno, vamos a explicar primero de qué se trata esta evolución que estamos mencionando acá. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a explicar cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. ¿Listo? Porque, bueno, aquí está, digamos, la evolución. Entonces, para empezar, debemos entender nuestro origen, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros es una chispita y cada uno de nosotros venimos del sagrado sol absoluto, ¿listo? Esa es
digamos, de ahí venimos, esa es nuestra fuente originaria. ¿Listo? Entonces, cada una de esas chispitas debe salir del sagrado sol absoluto a buscar lo que llamamos la maestría o lo que llamamos la autorrealización. ¿Qué quiere decir eso? Que, o bueno, del sol absoluto salimos a la escuela para poder aprender, para poder adquirir sabiduría y para poder tener para poder autorrealizarnos. ¿Listo? ¿Por qué se da así? Porque, bueno, en ninguna chispa va a estar haciendo nada, ¿cierto? Entonces, toda chispa debe salir a autorrealizarse, a ganar sabiduría, a sacar conocimiento, para luego poder estar trabajando en lo que debería estar trabajando. Ninguna chispa es ociosa en el sagrado sol absoluto. ¿Listo? Entonces, cada una de estas chispas va a salir a través de uno de los 7 rayos de la creación. ¿Listo? Esto es importante. Y bueno, van a ir a la escuela. La escuela es lo que nosotros llamamos también la rueda del samsara, hacer este curso. Entonces es una rueda que va a empezar a girar y nosotros vamos a estar ahí aprendiendo. Son pocas las chispas que se autorrealizan, es decir, muchos fracasan, pero todos tenemos la misma posibilidad de, de autorrealizarnos, de ganar o de sudar, como se dice, esta maestría. Todos podemos hacerlo. Es importante que eso lo tengan ahí presente. Todos tenemos la misma oportunidad de autorrealizarnos. Y bueno, todas tienen libre albedrío para autorrealizarse. Si la chispita quiere autorrealizarse, lo hará, trabajará para ello. Si no lo quiere hacer, pues no va a trabajar para ello. Lo importante es que cada una chispa decide, tienen libre albedrío y no son presionadas a lograr nada, ¿sí? Entonces es como cuando uno está en el salón de clase, ¿sí? Dando pues una clase y uno ve cada estudiante está ahí, cada uno haciendo lo que pues él quiere, sí, estará entonces el que de pronto se para, estará el que está sentado escuchando, estará el que está hablando con el amiguito, estará el que está de pronto haciendo el que no, pero está escuchando, ¿sí? Entonces cada uno es libre de eso. Ya después, pues el profesor será el que diga, oiga, fulanito, tal cosa, ¿sí? Pero cada uno es libre de decidir si sí o si no, si trabaja o no trabaja. También hay que tener en cuenta, entonces, recordemos que todos, entonces, tenemos el libre albedrío y todos tenemos el mismo tiempo para cumplir con esto, ¿listo? A ninguno se le hace más corto, ni a ninguno se le hace más largo, no, todos tienen la misma oportunidad para poder autorrealizarse. Entonces, el tiempo que se fija es de 300.000 años esotéricos y estos 300.000 años esotéricos se van a dividir en 3.000 ciclos. En cada uno de estos ciclos hay un alma. Entonces, cada chispa tiene la oportunidad también de lograr esta realización porque va a tener la oportunidad de 3.000 almas, un alma para cada ciclo. Recordemos también que dentro de cada ciclo van a haber 108 existencias con cuerpo físico humano, ¿sí? Así como nos conocemos por cada una de estas almas. Entonces, en total, al hacer las cuentas, vamos a tener la oportunidad de 324.000 cuerpos físicos humanos para poder alcanzar la autorrealización o para poder alcanzar esta maestría que vinimos a hacer en este lugar. ¿Listo? Entonces,
otra vez, retomemos, ¿sí? Por si de pronto no quedó claro. Tenemos, vamos a cumplir con 3000 ciclos y en cada ciclo vamos a tener una misma alma, ¿listo? En cada ciclo también vamos a tener la oportunidad de tener 108 cuerpos humanos o 108 existencias humanas en donde vamos a poder autorrealizarnos, ¿sí? En total, entonces vamos a tener la oportunidad de estar acá en esta tarea 324.000 veces, ¿listo? Con cuerpos físicos humanos. Entonces, cuando venimos a este colegio que llamamos la Rueda del Samsara, pueden ocurrir tres cosas. La primera es que se logre la meta y triunfemos y logremos la autorrealización. La segunda alternativa es que fracasemos, agotemos las 108 existencias, luego, bueno, agotemos las 324.000 oportunidades que tenemos para autorrealizarnos y en ese caso entonces vamos a regresar a nuestro sol absoluto con el 3% de conciencia, que fue con el mismo 3% de conciencia con el que llegamos a esta escuela. Y la tercera alternativa sería renunciar a la rueda y regresar con el 3% de conciencia. ¿Listo? Entonces es importante mencionar que cuando salimos de nuestro sol absoluto como chispitas, vamos a tener un 3% de conciencia completamente liberada de una forma muy bonita. Em, y asimismo, la idea cuando regresemos es que volvamos con ese 3% de conciencia liberada. Sin embargo, la idea acá es venir al colegio y lograr aumentar, digamos, esa conciencia, desarrollar nuestra conciencia plena, absoluta. Mm, entonces, la rueda del samsara es esta que ustedes ven en la diapositiva. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, entonces, la rueda del samsara empieza desde abajo y empieza a subir. ¿Listo? Cuando se sube, entonces empieza hacia la derecha. Por la derecha asciende y a esa parte la llamamos la evolución. La evolución va a estar dirigida y coordinada por Anubis. ¿Listo? Una vez llegado al tope, entonces la rueda va a empezar a bajar y desciende entonces por la izquierda. Esa va a ser la involución y está dirigida y coordinada por Tifón. ¿Listo? Cada uno coordina, bueno, Anubis va a coordinar entonces la evolución y Tifón coordina entonces la involución. Entonces, continuemos para ver de qué se trata. La evolución y la involución, entonces, eh, vamos a encontrar cuatro reinos de la naturaleza. Nosotros, nuestra alma pasa por esos cuatro reinos de la naturaleza en la evolución y también por tantos en la involución. Entonces vamos a pasar por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y por el reino humano. De esa forma en la evolución vamos a ascender en la rueda. Y cuando empezamos a descender en la rueda, entonces vamos a empezar por el reino humanoide, es como si nos devolviéramos. El reino humanoide, el reino animaloide, el reino vegetaloide y el reino mineraloide. ¿Listo? Estos cuatro reinos están representados en la rueda de samsara y esa es la ley. En eso esa es la mecanicidad también de la rueda. Entonces, vamos a empezar explicando de qué se trata, en qué ocurre en cada uno de estos reinos. ¿Listo? Entonces, en el reino mineral, la chispa es conectada a un cuerpo físico de mineral. ¿Listo? Entonces, nuestra chispa va a ser conectada a un cuerpo físico de pronto
una pepita de oro, de pronto un granito de arena, una piedra, de pronto un diamante, ¿listo? Etcétera. Y el alma en este reino se va a llamar gnomo o pigmeo y tiene la chispa original con un 3% de conciencia. Entonces, cuando ustedes logren em, desdoblarse, van a poder ver, van a poder encontrar, van a poder ver y encontrar incluso su propio em, gnomo. O van a poder ver alrededor cuando salgan a buscar cosas, van a poder encontrar y ver realmente cómo son los gnomos, perdón, cómo son los pigmeos de cada una de los minerales que encuentran a su paso. Esto, bueno, va a depender o el cuerpo físico que se le asigna a la chispa es de acuerdo al 7 rayo, a alguno de los 7 rayos, de acuerdo a su rayo por el que fue, por el que salió la chispa. ¿Listo? En ese reino no hay defectos psicológicos, sin embargo, sí se inicia la creación de estos defectos. ¿Listo? Entonces, se le asigna el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces, el mineral va a empezar a sentir, ¿listo? Y con esto, entonces, empieza la generación de defectos. En este reino vamos a durar millones de años formando esos primeros defectos. Y esos primeros defectos que se crean son la desobediencia a los gurús devas de la naturaleza. Los gurús devas son los maestros que nos guían y nos enseñan que nos enseñan durante nuestra evolución. También vamos a poder crear defectos de la antipatía, de la desobediencia, mm, incluso de la mala voluntad. ¿Listo? La única tarea que tenemos acá como minerales va a ser asistir al colegio donde se están enseñando las diferentes cosas del reino. ¿Listo? Cuando ya Anubis ve que la chispa ya generó suficientes defectos creados, entonces nos traslada al siguiente reino. ¿Listo? El siguiente reino va a ser el reino vegetal. En el reino vegetal, entonces vamos a ser conectados a un vegetal o a varios vegetales. También duramos un buen tiempo acá eh, creando efectos. ¿Listo? Y bueno, los cuerpos vegetales a los que somos asignados es también de acuerdo a nuestro rayo original al que pertenecemos. En este reino nuestra alma se va a llamar elemental y también vamos a poder, cuando nos desdoblemos, vamos a poder ver cómo son los elementales, cómo es nuestro elemental, cómo son los elementales de las plantas que cuidamos y bueno, en general de las plantas. En este reino nuestra conciencia continúa con el 3% tal y como llegó, pero bueno, ya empieza a venir con defectos que creamos en el reino anterior y continuamos con la creación de más defectos en este reino, porque en este reino se nos va a asignar o se nos va a ser dado el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Y aunque no se mueva la planta, no tenga movimiento que pueda irse de un lugar a otro, sí va a empezar a crecer. Porque bueno, ustedes ven que las plantas nacen, crecen y también se marchitan. Entonces, bueno, digamos, movimiento estático, que no se mueve, pero pues sí lo está haciendo, va a seguir creando defectos. Entonces, como ya tenemos el cerebro emocional y tenemos lo que va a ser el cerebro motor instintivo sexual, entonces
Vamos a empezar a sentir dolor, placer, temor de que nos arranquen una hojita o de que nos corten. ¿Listo? Entonces, también la plantica empieza a luchar por su alimento, por la luz, contra otras matas, contra las plagas. Entonces, así empieza empiezan a generar los defectos del miedo, del dolor, del placer, del temor, la vanidad, el orgullo. Sin embargo, en este reino y gracias también a esto, el alma o el elemental aprende mucho de la naturaleza y aprende a volverse fuerte. Entonces, sigue, digamos, sigue en la escuela, ¿cierto? Cuando ya el Gurudeva, bueno, ve que cuando ya se han creado lo suficiente efectos, entonces nos pasan al siguiente reino. El siguiente reino va a ser el reino animal. Entonces, acá la chispa mantiene su 3% de conciencia, libres también, pero bueno, ya empiezan a crearse los defectos, ya hay más defectos que lo que había en el reino vegetal y en el reino mineral. Se mantienen los dos cerebros, el cerebro emocional, el cerebro motor, instintivo, sexual, pero en este caso ya el animal tiene un movimiento, entonces ya empieza a moverse, ya tiene que empezar a buscar su propio alimento, ya empieza también a defenderse de otros animales, empieza a reproducirse de otra forma como lo hacen las plantas y entonces se desarrollan más, bueno, se desarrolla lo que llamamos los instintos animales y con esto se va a desarrollar más defectos. Entonces empieza la fornicación, empieza la violencia, el temor, el aprender a subsistir, empieza el estar en manada, ¿listo? Todo esto entonces va a generar la creación de más defectos. Cuando ya se ve, ya el animalito ha creado los suficientes defectos, entonces continúa al reino humano. ¿Listo? Y en el reino humano es en donde todos nos encontramos. ¿Listo? En el reino humano, entonces, la chispita recibe el nombre de alma y se nos es dado el cerebro intelectual. Entonces vamos a poseer los tres cerebros, el emocional, el motor instintivo sexual y el intelectual. Em, Se nos dan entonces 108 existencias con nuestro cuerpo físico. ¿Por qué 108? Entonces son 54 existencias en la parte de la evolución subiendo y 54 existencias con cuerpo físico en la parte de la involución. Ya vamos a ver bien esto de qué se trata. Em, bueno, nuestra chispita, entonces nuestra alma es conectada al cuerpo, a nuestro cuerpo físico humano por medio del cordón de plata y cada dos existencias, entonces el humano va a empezar a degenerarse porque seguimos creando defectos. ¿Listo? Las primeras existencias como humanos o en el reino humano se va a dar en las tribus apartadas de la civilización. ¿Listo? Entonces empieza uno a generarse un poco más y se va uno acercando, entonces ya no vive en una tribu alejada, aislada, sino que ya vive entonces de pronto en una vereda, luego 12 años más adelante ya entonces se acerca más a la ciudad y vive uno entonces en un pueblito y ya cuando ya se cumple las 54 existencias, entonces la evolución habrá terminado y ya estaremos en bueno, ya ahí se nos acerca a lo que son las ciudades. En las ciudades vamos a encontrar las personas con más defectos, con una psicología más pesada. Y bueno, pues creo que todos podemos concordar en que
en que así es. Por eso en las noticias pasan tanto noticias de que en la ciudad de tal em, se generaron robos a los bancos, em, secuestros, violaciones, robos, bueno, podemos ver todo eso. Más que lo que hablan de regiones más alejadas a las ciudades, ¿cierto? Em, una vez el humano termina sus 44, perdón, 54 existencias, entonces inicia sus existencias como humanoide, ¿listo? Como humanoide, entonces ya nuestra envoltura seminal está completamente negra debido a los defectos que hemos creado, ¿listo? Y como humanoides, entonces, como ya no somos seres evolutivos, entonces el instinto va a poner a su disposición el intelecto y va a empezar a justificar absolutamente todos sus defectos y los va a empezar a ver como buenos. Entonces aquí está el reto de, o aquí está la lucha, aquí inicia la lucha de la autorrealización. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando agotamos las 108 existencias, cierto? 54 como en el reino humano y 54 en el reino humanoide. Entonces, cuando ya acabamos esas 108 existencias, podemos perder nuestra alma, o bueno, sí, y iniciamos la involución. Entonces iniciamos nuevamente el retroceso en la naturaleza para que de esta forma los defectos creados se desintegren. Y no vamos a salir de este ciclo hasta que desintegremos hasta el último defecto creado. ¿Listo? Cuando ya terminemos de desintegrar los agregados psicológicos, vamos a llegar a lo que llamamos la muerte segunda, que ya la habíamos mencionado en alguna conferencia anterior. ¿Listo? Entonces, si tenemos opción, si entonces iniciamos nuevamente otro ciclo. Entonces, algo para tener en cuenta, para reflexionar, es que el ego siempre va a evolucionar, ¿listo? Porque como vemos, vamos a estar creando defectos a lo largo de los reinos hasta llegar al reino humano y humanoide, y acá es donde vamos a autorrealizarnos, donde vamos a liberarnos del ego. Ese es el objetivo entonces de nuestra existencia, poder trabajar y poder liberarnos de esos egos, ganar sabiduría, adquirir sabiduría de todo eso que hemos vivido, de todo eso que hemos experimentado, ganar la sabiduría, ganar el conocimiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver de qué se trata la involución, ¿listo? Entonces, como acabamos de decir, una vez se agotan las 108 existencias, nuestra chispa entonces pasa al reino animaloide, a un animal involutivo, y aquí vamos a vivir varias veces como animales involutivos hasta que desintegremos los defectos necesarios o quedamos desintegrar en este reino y luego pasamos a ser plantas involutivas, perdón, y aquí vamos también a pasar de un cuerpo a otro, de cuerpo de planta involutiva, hasta que desintegremos los defectos necesarios. Y por último vamos a llegar al reino mineraloide, al reino mineral involutivo, donde vamos a pasar a ser minerales en descomposición para terminar de desintegrar esos defectos que nos hacen falta. Estos pasos deben darse, recordemos nuevamente,
porque en el sol no pueden haber chispas ociosas, ¿listo? Entonces, así como creamos defectos, debemos desintegrarlos, a las buenas o a las malas, pero deben desintegrarse para poder volver para poder volver, porque así como nosotros vamos a la escuela y volvemos a nuestro hogar, así pasa acá. Salimos del sol absoluto, venimos a la rueda del samsara, venimos a aprender, pero así como venimos a aprender, vamos a volver a ese hogar algún día. Entonces, todas esas chispas deben servir a la ley del troco. Deben aprender. Si no son exitosos, bueno, van a volver con su 3% de conciencia, pero no van a volver con defectos. No van a volver a la casa a quedarse en el sofá todo el día o a dormir todo el día. No, van a volver con su 3% de conciencia, pero van a volver con eso liberado a hacer algo. Entonces, para retomar, para recordar, la evolución asciende por la derecha y es dirigida por Anubis, y la involución desciende por la izquierda y es dirigida por Tifón. ¿Listo? Por la derecha, entonces, vamos a estar creando los defectos, y por la izquierda vamos a desintegrarlos. Esta es la rueda del samsara. Esto es lo que nosotros llamamos la ley de evolución y la ley de involución. Y em, hay una herramienta, hay algo que nos va a permitir salirnos de esta mecanicidad, de este girar y girar, de este venir y volver, que es la revolución. Entonces, ¿qué es la revolución? ¿Qué creen ustedes que es la evolución? La revolución, ¿sí? Si ya vimos que la evolución que creíamos era algo digamos, que nos liberaba de alguna forma, ¿sí? Entonces, pero acabamos de ver que no es así realmente, que es una ley mecánica. Entonces, ¿qué es la revolución? Entonces, la revolución de la conciencia, porque aquí estamos hablando de la conciencia, la revolución de la conciencia es lo que nos va a permitir lograr un cambio absoluto, un cambio total, y va a ser un cambio propio, ¿listo? Propio. No estamos hablando aquí de la revolución de las sociedades, no estamos hablando de la revolución de las clases medias o de las clases pobres, no. Estamos hablando de la revolución de la conciencia, y para lograr esta revolución vamos a trabajar o vamos a hacerlo por medio de los tres factores de la revolución de la conciencia, que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos presentado. Estos tres factores son, bueno, vamos a empezar por la muerte psicológica. ¿Cómo Vamos a empezar por acá? Entonces, la muerte, el morir psicológicamente. Vamos a descubrir nuestros defectos psicológicos por medio de la autoobservación para enjuiciarlos y comprenderlos. Y por último, le vamos a suplicar a nuestra Madre Divina que elimine esos defectos comprendidos. Por medio de la muerte psicológica, vamos a ir liberando la conciencia poco a poco, atrapada en nuestros defectos. ¿Listo? Ahora, el siguiente factor es también muy importante y también nos va a ayudar, que es el nacer espiritualmente. Recordemos que este nacimiento espiritual lo vamos a hacer por medio del sexo, no por medio de la fornicación, sino por medio del sexo, eh, por medio del suprasexo, o por medio del sexo sin expulsar la energía. Y esto se hace a través de la unión sexual del hombre y de la mujer, o del falo y del yoni, sin derramar, sin expulsar nuestra energía creadora sexual, porque recordemos que con esta energía creadora sexual es que vamos a crear nuestros cuerpos existenciales del ser, que se desintegraron una vez fornicamos, empezamos a fornicar. ¿Listo? Entonces es importante volverlos a crear.
para poder nacer. Esto también hace parte de nuestra maestría acá en la rueda, ¿cierto? El poder crear estos cuerpos. Con el nacimiento espiritual, entonces vamos a fijar nuestra conciencia liberada, la que hemos liberado con la muerte, vamos a fijarla entonces en nuestra médula espinal y vamos a poder elevarla. El tercer factor entonces es el sacrificio por la humanidad. ¿Listo? Entregar el conocimiento de forma desinteresada nos va a despertar el amor porque vamos a poder compartir ese conocimiento a otra persona para que también él pueda empezar a trabajar en él, para que él también pueda empezar a crear sus propios cuerpos, para que él pueda empezar a crear lo que se llama su propia obra. ¿Listo? De esta forma es que vamos a lograr la autorrealización de nuestro ser. ¿Listo? Con la muerte, con el nacer y con el sacrificio, con el sacrificarse. De esta forma es que vamos, con estos tres factores que generan un triángulo, nos vamos a liberar de la rueda del samsara, nos vamos a liberar del sufrimiento que la rueda del samsara en sí representa. Nos vamos a liberar de la ley mecánica de evolución e involución, a los que hemos amarrado muchísimas veces. ¿Quién sabe cuántas veces hemos estado ya en este devenir una y otra vez? ¿Quién sabe por cuánto sufrimiento hemos pasado? Y aún así todavía no despertamos, aún así todavía no nos revolucionamos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no hemos empezado a trabajar? Ustedes que están escuchando ya pueden ser más conscientes y ya pueden empezar a trabajar en esa revolución que cada uno necesita. Y bueno, esta revolución debe venir de cada uno. Si queremos nosotros, recuerdan esa esperanza mecánica que hablábamos en un comienzo, si queremos o esperamos que los demás cambien, pero nosotros no esperamos, ¿cómo vamos a realmente poder vivir en un mundo mejor? Si nosotros tenemos esos defectos, tenemos esa oscuridad adentro. Si no logramos nosotros prender esa lucecita interna, ¿cómo vamos a esperar o cómo vamos a querer que los otros cambien? Si no prendemos esa lucecita que hay dentro de nosotros, nunca, nunca tampoco vamos a ver que entonces los otros cambien y aun si los otros cambian y uno sigue siendo esa mancha oscura, ¿cómo vamos a lograr algo? Entonces hay que empezar por cambiar por uno mismo. De pronto, si los demás están en oscuridad, pero uno logra prender esa lucecita, ustedes saben que cuando uno está en la oscuridad y ve una luz, uno se dirige a esa luz, ¿cierto? Y en esa luz logra uno entonces poner de pronto otro bombillo, prender otra luz. Entonces es importante que este cambio, que esta revolución provenga desde dentro de cada uno de nosotros. Entonces, estos son los tres factores nuevamente, los factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio. ¿Listo? La muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. La esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso, recordemos. No podemos vivir de esperanzas, tenemos que generar ese cambio que viene desde dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que generar esa revolución, pero recordemos que va a ser una revolución individual y una revolución interior. Y que solo una vez podamos empezar a generar ese cambio interno, vamos a poder empezar a ver cómo el cambio exterior se va a empezar a dar también. Entonces, bueno, hasta aquí va la conferencia. Muchas gracias
por habernos acompañado. Si desean recibir más información, si desean recibir de pronto una guía un poco más personalizada o el audio de la conferencia, el PDF o las tutorías en sí, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que será, bueno, signo más 57 322 73 46 009. O nos pueden de pronto acompañar en nuestro canal de YouTube para volver a ver la grabación de las conferencias. Ahí las van a encontrar en orden sin ningún problema. Síguenos en nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook, YouTube e Instagram con el conocimiento de sí mismo Paraguay y Uruguay. También nos van a poder encontrar en Facebook y en YouTube como Autorrealización del Ser. ¿Listo? Ese es otro canal por el que también compartimos conferencias, prácticas y otras cositas que les pueden ayudar a despertar esa conciencia, a iniciar esa revolución consciente que cada uno debería poder iniciar. Recordemos que cada uno tiene la oportunidad, la misma oportunidad de hacerlo. Nuestra próxima conferencia entonces va a ser la conferencia número 9 titulada Las infradimensiones. Recuerden que será entonces el próximo martes a las 19:45 hora Paraguay y hora Uruguay. Hora Colombia sería entonces las 5:45. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en los comentarios o escribirnos por WhatsApp y recordemos que les vamos a responder tan pronto como se nos sea posible. Muchas gracias, entonces buen día, nos vemos el próximo martes.